Esto es un router de Wi-Fi, vamos a decir de una manera. Juega con otros routers de Wi-Fi. Entonces, el lenguaje que tiene que ver mucho con eso, ¿no? El producto, por un lado, necesitaba construir o tener una identidad propia. Era el primer producto de la marca. Entonces, eso marca un primer desafío, que es decir, bueno, ¿qué identidad va a tener? Entonces, en realidad, cuando ustedes ven esta forma y ven como esta capa que tiene de superficies que son más bien complejas, ¿no? De bastante complejidad, tiene que ver con construir algo único. Algo que uno cuando lo vea se acuerde y diga, por este detalle me voy a acordar de este producto. Luego, como ven, tiene esta cintura que recorre, que eso es una cintura que ahí genera un gran punto de discontinuidad y genera un quiebre, ¿no? Digo, un quiebre, pero a su vez no es un quiebre recto, sino es un quiebre que tiene cierto movimiento, cierto ritmo, ¿no? Por un lado, eso tiene que ver con una cuestión de construcción de identidad. Claramente que esto es de un color diferente, que el LED que se vea con tanta fuerza tiene una razón de construcción de identidad, pero por otro lado es un producto que genera mucho calor por las placas que tiene adentro, entonces había que generar una gran ventilación cruzada. Estas pequeñas ranuras que ven juegan alrededor de todo el perímetro, entonces necesitábamos generar un espacio de mucha ventilación. Entonces uno a veces cuando tiene que generar ese tipo de recursos, a veces queda feo porque uno le agrega agujeritos o le agrega cosas para que funcione. En este caso tratamos de convertirlo y aprovechar eso que puede ser una desventaja en una ventaja para construir un factor de identidad. En el proceso hubo muchísima búsqueda. Digo, si uno lo ve tal vez a nivel de planta, dice, bueno, sí, es un cuadradito con unos radios a los costados, pero cuando uno empieza a girar el producto y verlo en otras caras, esos brillos o esos pequeños momentos que tiene, construye un factor de identidad que lo hace único. Este proyecto, que básicamente para explicar rápido lo que hace, esto es una especie de pulsera que mide los movimientos de tus tendones. Y a partir de los movimientos de tus tendones puede identificar todos los movimientos de tu mano. Entonces, si bien esto cuando el proyecto nació tenía diversos usos, hoy lo estamos utilizando para rehabilitación. ¿Cuál es el desafío acá? Digo, el desafío en este proyecto, o la forma por donde va, es un balance de cosas. A lo largo de toda esta forma, corren distintos sensores, que a su vez tienen que estar muy firmes con la mano, y todo eso era un desafío, ¿no? Era un desafío cómo hacer que esto esté pegado, que sea cómodo, cómo comunicar cómo me lo coloco, ¿no? Y al también ser de repente usuarios que lo van a hacer con una sola mano, es cómo hago para que esto lo pueda colocar con una sola mano. Esa es gran parte de la historia de este producto. Y luego, gran parte de los gestos que tiene el producto tienen que ver mucho con construcción de identidad. Esas texturas que ven a lo largo del producto tienen que ver con los signos que está midiendo, ¿no? Este tipo de sensores, por lo cual el producto tiene toda una carga simbólica que habla de la tecnología de alguna manera. Es una tecnología bastante nueva y disruptiva, por lo cual hay como una historia que uno cuenta a través de esas texturas y demás. Y luego uno ve determinados sectores en el producto que esas discontinuidades hace mucho énfasis en lo funcional. La utilización de una discontinuidad me marca qué parte es rígida, me marca, por ejemplo, dónde hay una tapa, dónde va un USB, me marca qué parte es flexible que puedo tirar, o me marca, por ejemplo, sectores donde hay LEDs o donde hay una ventana que tiene un sensor. O sea, el uso de los cambios en la forma responden gran parte a cuestiones funcionales. ¿Digo? De poder contarle a un usuario que no sabe qué es el producto, esas pequeñas, distintas situaciones, ¿qué son? Digo, uno cuando ve un producto nuevo de algo ya conocido, sabe para qué sirve esa forma. Ahora, cuando yo tengo un producto que tiene, o sea, uno se imagina que esto va en la muñeca, para arrancar, pero después, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo funciona? ¿Cómo me coloco? No, entonces uno, a partir de esas pequeñas intenciones en el diseño o discontinuidades en la forma, lo que trata es de comunicarle al usuario para que lo use de la manera que uno quiere. Porque si se lo coloca mal, o se lo coloca en la otra mano, o se lo coloca de manera inversa, no va a funcionar. Por lo cual, muchos de los gestos que tiene este producto tienen que ver con ayudar al usuario a que el producto se explique por sí mismo. Que no tenga que decir un manual, porque la verdad es que los manuales nadie los lee. Entonces, hay que tratar de que el producto en sí mismo sea el que comunique un montón de factores funcionales. Este es un producto que es un desfibrilador automático, que es bastante grande, que hoy, esto lo hicimos hace varios años, y hoy a veces ya es más común verlo en espacios públicos, por ley ya es obligatorio tenerlo. Básicamente, ante una deficiencia cardíaca, esto lo que hace es le ayuda a un usuario que no sabe, que no es médico, cómo acompañar a otra persona a hacerle esa reanimación. En este caso, si tengo que hablar de la forma, como es un producto que está cargado de mucha carga morfológica, mucha carga simbólica en muchos sentidos, pero tal vez está bueno marcar como ciertos momentos de discontinuidad tienen que ver con, por ejemplo, marcar zonas ápticas, ¿no? Digo, las dos manijas que nacen a los costados
tiene mucha carga en el producto, porque es un producto que es transportable, que yo, si imagino la situación, lo voy a sacar de un lugar y me voy a transportar 10 metros o 50 metros para llegar a donde está esa persona que tengo que asistir, por lo cual comunicar con mucho énfasis de dónde se agarra era uno de los requerimientos principales. El siguiente requerimiento tiene que ver con enfatizar, por ejemplo, ven que hay una tapa en el frente, entonces esa discontinuidad que se genera en el medio del producto tiene que ver con, bueno, de acá se abre, ¿no? De acá mete el dedito y vas a tirar para afuera. Lo mismo donde está el botón de encendido, que tiene un tamaño importante, no está ni escondido ni nada, sino que está en el centro de la escena, porque es lo que tiene que hacer esa persona que no conoce. Esto luego te asiste con indicaciones sonoras, te asiste con cuestiones visuales, por lo cual luego hay todo un sistema de comunicación más amplio que va a estar acompañando cómo es que se utiliza, porque acá depende la supervivencia de una persona, digamos. Acá uno, más allá de decir me gusta la forma, no me gusta, lo que prima es que funcione, que uno apriete este botón y no apriete el de al lado. Entonces, muchas veces las discontinuidades, en este caso bastante enfatizadas, buscan resaltar ese tipo de cosas. Y luego vemos una discontinuidad cromática muy fuerte también entre lo que es como la parte inferior y la parte superior, que tiene que ver con que la parte superior es la parte que queremos que el usuario principal preste atención, mientras que la parte inferior es una parte que puede llegar a tener acceso a un service, un mantenimiento, porque desde abajo se pueden cambiar las baterías, pero también es alivianar el producto, ¿no? Digo, hago esa discontinuidad a propósito para que el producto se vea como, bueno, tengo dos caras, ¿no? Dos caras de la moneda. Una cara que es hacia el usuario, una cara que va para abajo, pero es un equipo que tiene mucha tecnología, tiene baterías, tiene cosas que hace que el producto termine siendo bastante grande, ¿no? Que todos esos bocetos ya hay claras intenciones de discontinuidad, que luego, en nuestro proceso, también luego pasan a un modelado 3D, que luego pasan a una etapa más técnica, donde a veces esas etapas técnicas pueden llegar a ir matando ciertos gestos que uno plantea en el proceso, pero que si uno no lo plantea desde el principio es posible que después en el proceso no aparezca. O sea, si no estuvo en el boceto, es difícil que luego aparezca más adelante. Por lo menos desde el boceto hay como mucha intención de generar ciertos quiebres. Fíjense en los bocetos de abajo que no hay un cambio de color, igualmente se ve una discontinuidad de una parte superior a una parte inferior, porque es a propósito, siempre fue buscado eso, ¿no? Obviamente que luego el color lo enfatiza y nos ayuda aún más a comunicar esa discontinuidad, pero ya desde la forma siempre estuvo planteado, porque también había una cuestión tecnológica. El producto, para poder fabricarlo, no se podía fabricar una sola pieza, tenía que tener una división. Se aprovechó esa necesidad productiva para convertirlo en un factor visual, para también aprovecharlo a favor en la construcción de la forma, ¿no? Este Tibú es un proyecto que personalmente le tengo mucho aprecio porque es un startup argentino. Lo que quería este emprendimiento es llevar la experiencia del Nespresso, esta cuestión de pongo la cápsula y me saco un café, a pongo una cápsula y me saco una pieza de paticería de calidad. Teníamos que construir algo de cero. Y bueno, y este producto tenía que estar como en un sintagma que digas, bueno, esto está cerca de mi Nespresso, pero a su vez era algo distinto, era algo nuevo. Uno podría llegar a decir, bueno, esto es como un hornito, pero no es un hornito, pues es un hornito inteligente. Entonces, el producto en sí se le buscó una forma bastante simple, si se quiere. Si uno lo mira desde arriba, el producto es un oblongo, es una forma bastante pura, pero empezaron a sumársele pequeños elementos que uno, depende cómo cuenta la historia, puede decir tiene una reminiscencia en un sombrero de cocinero, ¿no? Porque queríamos llevarlo a esta cuestión de la paticería, no como la magdalena que compras en el supermercado, sino como cuando vas a un restaurante francés. Entonces el producto tiene que tener algo refinado, algo con cierta alusión a el chef, ¿no? Entonces, esto que yo les cuento del sombrero, tal vez ni lo pensaron, pero hay una reminiscencia al sombrero del chef con esa sutileza de estas pequeñas líneas espaciales, que a su vez tienen algunas tienen cierto patrón y otras empiezan a romperse, pero son muy sutiles, ¿no? Digo, no es algo que tiene como mucha fuerza, pero genera un grado de discontinuidad en esa forma, y esos pequeños gestos en la periferia construyen una identidad propia. Y luego tenemos como esos pequeños detalles en una tapa frontal, que es una tapa que tengo que abrir, donde hay justamente una línea frontal que se forma con mucha fuerza por una cuestión funcional, que tiene que ver con, bueno, acá quiero que abras. Entonces busco esa discontinuidad, busco ese momento de generar un acento en el producto para enfatizar una cuestión funcional. Ni hablar de que esa banda en madera, que trae cierta calidez, que trae cierto grado de percepción de calidad que uno no está acostumbrado a un electrodoméstico, también marca un acento de un lugar donde quiero que el usuario le preste atención. Quiero que ponga su ojo ahí. Entonces, muchas veces una de las discontinuidades las utiliza para enfatizar una cuestión funcional. Acá lo que quiero del usuario es más allá de lo que haga con la cápsula por adentro, después quiero que me preste atención a abrir esta tapa. Entonces, le pongo mucha tensión ahí, ¿no? A veces las discontinuidades generan puntos de tensión,
que son esos puntos que me ponen un poco incómodo. Me gustaría que todo sea más continuo, pero es ese punto me llama la atención, me genera un punto de atención, entonces digo, bueno, de acá voy a abrir, de acá va a pasar algo, ¿no? Este proyecto, para que todavía tenga esta forma de mercado, todavía faltan unos cuantos años, pero bueno, la construcción de un nuevo concepto de producto lleva mucho tiempo. Este es un producto muy de la hora, ¿no? De este momento que estamos viviendo, de pandemia, que la historia de este proyecto es muy linda. Es una empresa cordobesa que tiene muchísimos años trabajando. Pero bueno, a ver, lo anecdótico de todo esto, este producto, que es un respirador, un ventilador, digamos, para cuidados intensivos, es que este proyecto ni siquiera debería estar fabricado hoy todavía, porque los productos médicos tienen todo un proceso de diseño, fabricación, validación, certificaciones, todo. Llegó la pandemia y este fue uno de los casos que este proyecto se aceleró de la noche a la mañana, y algo que iba a ser en 2 años se fabricó en Tierra del Fuego a un orden de 1.500 equipos por mes, cuando antes se fabricaban 900 al año. El esfuerzo que se hizo en diseño en este proyecto permitió que ellos de repente pudieran acelerar muchísimo el proceso. Pero vamos a hablar un poco esta es la parte anecdótica de este proyecto. ¿Qué es lo lindo de este producto? Y como ven, hay muchos factores de discontinuidad y muchos gestos morfológicos en este producto, que también se mezclan mucho con cuando estamos hablando de un ventilador que está en un ámbito de la salud, donde la asepsia y la limpieza es tan importante. Uno a veces tiene que como cuidar muchísimo, y en este caso voy a hablar de continuidad. Uno tiene que tener muchísima continuidad a propósito por cuestiones de higiene. Digo, cada vez que meto una buña, cada vez que meto algo que baja o algo, complica una cuestión de higiene, ¿no? Entonces muchas veces los productos médicos terminan siendo como más blandos, más continuos, a propósito, para evitar recovecos donde se meta suciedad. A pesar de esto, este producto van a ver que el volumen principal, este volumen blanco, es bastante continuo. Tiene algunos recortes que básicamente marcan sectores operativos muy fuertes. Por un lado, un sector medio donde están todas las conexiones, entonces la discontinuidad que se genera de una superficie haciendo una sustracción, pero a su vez tiene un facetado, o sea, casi que cambiando los brillos de ese sector, genera un sector de conexiones. Es decir, bueno, acá el usuario va a conectar cosas, que salen, que entran cables, mangueras, tubuladuras, va a pasar en ese sector. O sea, la discontinuidad se generó a propósito para generar un sector donde me concentro. Luego tengo otro sector, que es la parte de la pantalla, que el recorte que tiene la forma, habla porque este es un monitor que se puede regular la inclinación. Entonces ese recorte acompaña a ese cambio de inclinación. Pero a su vez, todo eso que está pasando por atrás está previsto para que si cae líquido todo va a caer por los costados, o sea, no va a caer ni en la pantalla, ni hacia adentro, ni en la zona operativa de las conexiones, sino que todos los fluidos que pudieran caer sobre este producto van a recorrer la forma de tal manera de que no afecte su funcionamiento. Digo, eso habla un poco también de cuando se diseña y se generan ciertos gestos en el producto, tienen que ver con eso muchas veces, con cuestiones funcionales, como les decía antes. Y luego el producto tiene como el que nosotros llamamos un poco la insignia de la identidad de este producto, tiene que ver con esta cintura naranja. ¿Bien? La marca, Leistung, el naranja siempre fue su color de identidad. En este caso teníamos que tener un anclaje en su historia, pero mirando hacia el futuro, vamos a decirlo de la manera, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue traer el naranja, pero ahora lo que le decíamos es el naranja en un contexto de salud, de un lugar que uno quiere tener mucha tranquilidad. Tanto naranja es un color que tiene un acento muy fuerte, ¿no? Entonces puede chocar un poco. Entonces nosotros tratamos de reducir al mínimo el naranja, llevándolo a un gesto de identidad. Entonces esto genera una discontinuidad en la forma también, pero a su vez también comunica el naranja, más allá de una cuestión de identidad, comunica que es un sector áptico, es un sector donde yo lo puedo agarrar. Y a su vez, este naranja lo hicimos 360 el producto, porque cuando uno está en una situación de emergencia, tiene que poder agarrar el producto rápidamente y llevarlo de una habitación a otra. Entonces, enfatizamos mucho, a partir de una discontinuidad, en este caso cromática, enfatizamos una situación funcional. Quiero que encuentres rápido la manija para agarrar el producto y llevarlo de un lado para otro, ¿no? Este factor naranja, por eso digo que a veces uno tiene que entender como no ver la foto, sino ver la película. Este color naranja lo fuimos llevando a todas las manijas de la familia de productos. Entonces, cuando vos veas en un producto una manija de color naranja, vas a decir, eso es Leistung. Y esa es un poco la construcción de utilizar el naranja como un factor estratégico, pero en un sector específico, en las manijas. Acá hay 2 ejemplos de cazuelitas de hierro. Inicialmente estas piezas surgieron para restaurantes, simplemente para mantener las guarniciones calientes en la mesa, pero también son aptas para cocinar. Con respecto a la continuidad o discontinuidad de la forma, en el caso de las cazuelas particularmente,
cómo resolver el asa, el contenedor y las tapas son decisiones de diseño. Estas dos piezas cumplen exactamente la misma función. La idea era tener, cuando comenzamos con nuestra línea de hierro, era brindar alternativas. En general el mercado pide siempre una versión tradicional y la inquietud nuestra es, siempre como diseñadores, es proponer una alternativa. Así que la cazuela ovalada la teníamos que producir y queríamos producir la Luisa. Con respecto a discontinuidad y continuidad, es evidente la contraposición que hay en cuanto a los dos ejemplos. En Luisa, el asa y el contenedor están integrados. Justamente ese es el detalle de diseño, una de las decisiones principales que se tomaron cuando generamos la pieza. Uno de los requisitos que tenía Luisa era que el asa estuviese integrada a la tapa por una cuestión productiva. En la cazuela ovalada, el asa de la tapa está producida por otro proceso, es una pieza torneada que tiene un tornillito del lado de abajo, y en los dos casos el asa es el detalle de diseño que tiene la tapa. En Luisa se ve el asiento de la tapa. También la tapa podría haber estado integrada a la base de la cazuelita, pero eso fue una decisión. El que la tapa se inserte de alguna manera en la cavidad de la cazuela. Y es evidente la contraposición que hay con la cazuela ovalada, donde las asas están, bueno, diferenciadas. Les presento a Bruna, esta es una de nuestras últimas piezas. Es la primera pieza de ají diseñada para hogar. El resto de las piezas nacieron para el canal profesional. Esta fue pensada de cero para comercializar a consumidores finales. Si bien yo participé orientando y seleccionando alternativas y en general se trabaja en equipo, la autora de la propuesta es la diseñadora industrial Laura de Girolamo, egresada FADU y exalumna de la Cátedra Muñoz. La primera decisión fue si tanto a la tapa, que funciona de sartén también, como a la base, a la olla, le generábamos una manija más larga y del otro lado un agarre más pequeño para poder sostener el peso, u optábamos por otro tipo de agarre. Así que esa fue la primera decisión a tomar. Optamos por no hacer una manija tradicional y aprovechar estas asas como detalle fundamental de diseño. En cuanto al agarre, es evidente que hay dos formas de agarre, una desde abajo, olla y tapa en conjunto, para lo cual tiene ahí un sobrerrelieve, que la función de ese detalle es que cuando uno está con los guantes, esto es muy pesado y levanta mucha temperatura, que esto no tenga posibilidad de patinarse de las manos. Y justamente la resolución de esos, entre comillas, problemas son las excusas que aprovechamos para diseñar y generar detalles que después son los fundamentales en los productos. Y la decisión de integrar, digamos, es evidente la continuidad que hay entre base y tapa, el juego que produce la continuidad en algún sentido, solo diferenciada por la uña de cierre entre el asa de la tapa y el asa de la base. Y es notorio también la decisión de discontinuar y llamar la atención con las asas. Tablas. Empecemos la tabla Malena. La decisión fue generar un elemento muy sencillo que puede ir a la mesa. Esa placa de hierro se precalienta, así que puede mantener un tiempito la temperatura de los alimentos en la mesa. La madera base tiene un rebaje que absorbe el espesor de la chapa. Chapa y base están solo diferenciados por una pequeña uña. La tabla de carnes, es evidente la canaleta, esa sustracción que se produce por mecanizado, que hace que los jugos o la grasa, o bueno, la función canaleta de cualquier tabla para carnes. Y el detalle del agarre, hay una sustracción
de un prisma que permite ahí poder levantar la tabla de la mesa. La tabla Cuarto Frío nació como proyecto especial para un hotel para presentar en la mesa picadas de lujo. La decisión en cuanto al material fue la de utilizar mármol de Carrara, pero esto había que traerlo y llevarlo a la mesa, y además tanto el cliente como nosotros no queríamos que quede solo en un bloque de mármol cortado. Así que se decidió que el material que cumpla la función de agarre sea madera, y es evidente que la envolvente general es un prisma recto con algunas uñas que diferencian mármol de madera. El recurso de agarre es similar a la tabla de carnes, es simplemente una sustracción en la parte inferior de la pieza para poder tomarla. La tabla Gafuri es una especie de brasero. La función es muy similar a la tabla Malena. Esa placa superior de acero inoxidable se precalienta en cocina. En este caso también la envolvente general es un prisma, y acá quisimos jugar con ese recorte que tiene la placa de acero y que está acompañado por la base de madera. Ahí en la explotada se puede ver el rebaje que tiene la madera, justamente para darle continuidad y nivelar la placa de acero, que queríamos que quede al mismo nivel y no en sobrerelieve la placa por sobre la madera. Acá, como el proceso productivo es por corte láser, nos permitía mucha mayor libertad que en una placa de mármol. Esto se lleva con las dos manos a la mesa, entonces queríamos darle un poco más de espacio de agarre. Ahí se apoya la parte inferior del pulgar, pero no queríamos continuar con ese espesor en los laterales. Y eso además nos sirvió para que la chapa calce un poco mejor, o darle un mejor ajuste y que eso no se mueva cuando va de la cocina a la mesa y cuando vuelve de la mesa a la cocina. La función de estas tres piezas es la misma. La función de la placa de hierro es mantener el calor de los alimentos en la mesa, y la función de la madera, obviamente, es evitar que nadie se queme en el traslado y que esto se pueda apoyar, y obviamente se aprovecha como recurso estético. Para resolver estos tres ejemplos de discontinuidades, acá es evidente que se tomaron tres decisiones diferentes. En el caso de la primera, de la izquierda, se utilizó ese recurso, ese rebaje, para poder levantar la placa. En el caso de la tabla Ramón, para levantar la placa, el recurso está integrado en la misma placa. Son esas dos orejas opuestas, que justamente ese es el detalle de diseño fundamental de la pieza de hierro. Y en el caso de la tabla El Muelle, la discontinuidad está evidenciada por ese rebaje semicircular que permite insertar el dedo para poder levantar la placa. Acá también es evidente la oposición. La cazuela Tri, las imágenes inferiores, es una pieza que generamos con anterioridad a Oculus, que es la que está arriba. Es una cazuelita producida mediante troquelado de papel laminado, y tiene una doble pared para poder contener no solo algún alimento con algún tipo de jugo o líquido, permite poder tomar algo caliente, porque aísla un poco la temperatura de la mano. En el caso de la cazuela Tri, es evidente que es un poliedro, y la discontinuidad de las paredes que generan la cavidad de la cazuela está dada por el facetado, que justamente eso es lo que le da estructura y permite armar la pieza. Esta pieza se arma sin adhesivos, solamente por plegada. Oculus, la pieza que se ve arriba, nació bastante después que la cazuela Tri. Ya teníamos 4 o 5 modelos facetados o generados a partir de poliedros. Así que Oculus es el resultado de empezar a probar y jugar. Yo quería ver qué pasaba con una arista marcada que se fuese perdiendo en los laterales. Y ese es el detalle fundamental de esta pieza, que hace que justamente se estructure y se pueda armar. Los clientes le dan un montón de usos. La función era generar una panera descartable con un material reciclable. La barca. Esta línea de contenedores descartables
surgieron un par de eventos y ya teníamos diseñada una cazuela cuadrada y la cazuela tri y alguna otra pieza más facetada, y queríamos ampliar esta línea o familia de contenedores, y para desarrollarlo empezamos a jugar con este recurso del cono. En realidad son 3 conos que se van oponiendo, generando esos 2 círculos que estructuran la pieza. Uno es el círculo de la base y el otro es el círculo que genera el recipiente para la salsa. Y con respecto al lateral, al envolvente lateral, ahí sí ya estuvimos más libres y ahí es donde teníamos que terminar de resolver esta barca o barquito. Una vez resuelta la forma general, la morfología general, yo insistía con los langostinos o los camarones o lo que sea, así que generamos esas sustracciones circulares que alojan el pincho. El contenedor de papas surgió también como desarrollo a medida para un hotel y empezamos a generar propuestas hasta que en determinado momento nos dimos cuenta de que estábamos generando todas propuestas de contenedores que iban parados, y la verdad que no tenía sentido porque esto iba a ir sobre el plato, así que decidimos acostar el contenedor y eso nos permitió generar una boca diferente, más irregular. Y acá, en contraposición a la barca, es evidente la discontinuidad dada por este facetado. También en este caso volvimos de alguna manera a los poliedros. El primer proyecto es un proyecto desarrollado para Nokia en Finlandia. Es una cámara, se llama OSO, de filmación 360, que genera material visual para después poder ser explorado en 360 desde aplicaciones de realidad virtual. El concepto está desarrollado a partir de una pieza casi unibody mecanizada en aluminio, que integra todas las partes, en este caso una serie de cámaras que van captando el entorno. Acá tenemos algunas piezas. O sea, una cosa anterior, obviamente como esto es una cámara de filmación 360, necesita una distribución de cámaras en un campo visual bastante amplio, con lo cual obviamente la figura geométrica que más se adapta a ese requerimiento técnico es un casquete de esfera. La forma está bastante cantada, digamos, de cuál tenía que ser, por lo menos en la parte frontal. Y ese casquete esférico es interrumpido por varios orificios donde van las cámaras. Además de las cámaras, están dispuestos a lo largo de toda la superficie de la esfera unos micrófonos que toman el sonido también en 360 grados, están dispuestos intercalados entre las cámaras en una especie de patrón tridimensional. Bueno, hablando de continuidades y discontinuidades, podemos destacar también otro tipo de intervenciones que se le hace a la esfera, como agujeros superior e inferior que permiten el pasaje de aire, la ventilación de todo el conjunto, porque esto es una pieza que levanta alta temperatura y también por parte del proyecto manejar el tema del calor. Sí, al ser un producto de una tecnología de punta y ser un producto altamente tecnológico, el concepto general de la forma en realidad es una continuidad casi absoluta, y confiando en que las herramientas técnicas pueden solucionar todas las posibles discontinuidades o muchas de ellas. Bueno, los desafíos fueron muchos para que esto se vea lo más depurado posible. Un tema interesante fue que esta diferencia entre las dos piezas, que sería como una discontinuidad trabajada para disimularla lo más posible, este gap que se genera, trajo algunos problemas, por ejemplo, con respecto al color del anodizado del aluminio. Si se fijan en la foto que vieron hace un rato, la vieron en color negro, que es a través de un proceso de terminación superficial. Pero ¿qué pasa? Si los dos bloques de aluminio no se mecanizan a partir de la misma materia prima, luego cuando se unen, se empiezan a distinguir las diferencias del material en el anodizado. Entonces, era súper importante que ambas se mecanizaran en un principio desde la misma materia prima. Cosas que uno no se imagina en el momento de desarrollar un producto así, son cosas que van apareciendo sobre la marcha. Obviamente es un producto carísimo, ¿no? Con lo cual todas estas decisiones o soluciones de diseño, como por ejemplo mecanizar desde un solo bloque, son posibles.
Me parece súper interesante cómo está trabajado el agujero de la toma de aire. Esta superficie redondeada con un round completo da la sensación de que esta pieza es como toda completamente hueca, cuando en realidad pasan un montón de cosas adentro, pero nos comunica que está pasando algo ahí. Y por otro lado también, esa tecla que acciona la batería, que se saca por la parte trasera, también tiene una discontinuidad que nos denota que ahí hay un accionamiento. Digamos, si estuviera súper disimulado, sería muy difícil que el usuario luego se dé cuenta de cómo se saca la batería. Ahí justo en la imagen que estamos viendo está como saliendo, se ve la posición de salida, pero eso es un detalle también trabajado en persona. El casco de Unit One. Este casco es el primer producto de unos emprendedores argentinos y es un producto para el uso deportivo en esquí y une dos productos en uno solo, que es el casco y los headphones. Me parece que está bien elegido el producto para hablar de la discontinuidad en la forma, porque hay como una relación muy trabajada entre las dos partes, ¿no? El casco y el headphone, donde estamos tratando de integrarlos de alguna manera y por otro lado destacar que ambos existen por separado. Esa relación está trabajada a través de la forma, a través del color, en detalles, por ejemplo, como ven en esa imagen, cómo se destaca a nivel funcional todo el dial que controla el headphone. Por un lado, desde el punto de vista ergonómico, para poder acceder fácilmente con los guantes de nieve a mover el volumen. Obviamente el disparador es ergonómico, pero a nivel morfológico se trabajan unas discontinuidades en este dial circular que son como unas salientes que te permiten girarlo con mayor facilidad. También me parecía bueno en esa imagen cómo se remarca el espacio para el headphone con esta especie de bajo relieve que se produce de manera de discontinuidad en el volumen general del casco, que es muy puro. Y ahí empieza como a producirse una transición desde una forma tal vez casi tendiendo al cuadrado con round hacia un círculo. Sí, en general creo que es una herramienta de diseño que está muy utilizada en todos los cascos, que es diferenciar las partes a partir de transiciones, una forma muy depurada, pues delimitamos otra zona y la unión entre una y la otra son más suaves. Me parece súper interesante cómo la materialidad del casco, que es de un negro mate muy cuidado, cómo la luz es la que de alguna manera pone de manifiesto los cambios de superficie. Me parece que la forma en que están hechos los renders o las fotos del producto es muy intencional en ese sentido. En la imagen siguiente, eso se ve muy bien lo que comenta Vera. Por ejemplo, ahí está trabajado el tema de las ventilaciones, esa especie de bajorrelieve con forma de oblongo y dos salidas de aire que hay atrás, y tiene que ver con, como estoy diciendo, con la ventilación del casco. Y bueno, no es casual el trabajo que hicimos alrededor de esas ventilaciones para hacer una discontinuidad en el volumen, integrar ambas ventilaciones con todo un recorrido de una superficie. Y algo parecido pasa, como dice Vera, en la vincha del auricular, que en esta imagen se ve cómo queda en la nuca del casco, que también es como un offset del casco en general, pero una transición de una superficie a la otra que genera esa discontinuidad y un poco resalta el producto y por otro lado permite alojar un montón de cosas que pasan dentro de esa vincha para que esa pieza se adapte a distintos tipos de cabeza, bueno, complejidades del producto. Sí, me parece que está bueno también como reflexión pensar que estas discontinuidades juegan a favor de la comunicación de lo que uno quiere demostrar en el producto. Si queremos demostrar que es un producto muy ventilado y que no te vas a morir de calor usándolo, bueno, es una buena excusa para destacar la discontinuidad de las ventilaciones. Bueno, ahí lo pueden ver un poco mejor el casco. Acá pueden ver cómo se trabajó para resaltar el tema de la ventilación. Este agujero que está acá tiene que ver con un clip que se utiliza para fijar la banda de las gafas para esquí. Es una cosa muy específica del equipamiento para esquí. Y luego acá estas ventilaciones superiores también tienen como un efecto de discontinuidad similar al trasero que los pone todos en línea, ¿no? Algo interesante también es, por ejemplo, las tomas de aire delanteras están ocultas acá entre la cáscara exterior, el hard shell exterior, y el EPS, que es el material amortiguante con el cual está construido el casco.
Y bueno, algo interesante que decía Vera, tal vez es ver cómo se retira el auricular moviendo estas perillas que están colocadas acá, que también están como destacadas, están como salidas de la forma, de la forma general, es como que están de alguna manera muy destacadas para que uno fácilmente las encuentre y pueda acceder. Eso se destraba y ya ahí se saca el auricular. Y te queda un auricular por separado de un cable. Exacto, y así, digamos, se opera sobre el volumen, y acá también hay un pulsa acá para pasar las canciones, para programar la música se puede hacer con un toque estimulante ya con el guante puesto. Sí, eso es otro ejemplo más, es como que esto funciona a su vez de botón y está denotado con esta especie de sustracción, digamos, con forma de semiesfera que se produce ahí en el centro. Te da la sensación de que tenés que pulsarlo. Obviamente todo es una interfaz, está toda pensada para poder ser activada con un guante de nieve que convierte las manos prácticamente en un astronauta y no puedes estar buscando un botoncito pequeño de volumen, sino que tenés que accionarlo en una situación bastante atípica. Y hablando de discontinuidades, que no sé si se considera o no una discontinuidad, también en el tema de la textura, ya vimos que todo el tema de la textura y la iluminación y los brillos es como clave en esto. El logo también está aplicado con una diferenciación de las texturas. Bueno, bien, este es el último proyecto que vamos a mostrar, es una aspiradora de Electrolux. Lo interesante de este proyecto es que no es un diseño nuevo de cero, sino el rediseño del caballito de batalla que tienen en Brasil de las aspiradoras. Entonces, la estrategia de diseño para convertirlo en un producto un poco más depurado y un poco más moderno, llamémoslo, fue llevarlo a una volumetría mucho más entera. Ahí lo tenemos. Algo interesante que lo que se trabajó acá es que todas las distinciones funcionales están trabajadas con discontinuidades y recursos que siempre están con una cierta familiaridad, o sea, como dice Vera. Esto que prácticamente no tiene ningún tipo de función más que integrar la salida de la manguera con el cuerpo, tiene esta forma que, bueno, tiene una especie de trapecio invertido curvo. Lo mismo va a pasar acá, y se va a producir un bajo relieve donde vamos a poder meter la mano. Esta discontinuidad de alguna manera está trabajada para siempre alrededor de la funcionalidad del clamp lateral. Algo parecido pasa con el botón, de vuelta, mismo recurso, muy similar. Acá hay un pequeño chanfle que se produce para dar la sensación de que esto hay que pulsarlo, ¿no? Y acá se va a accionar el funcionamiento del aspirador. Después tenemos una gran discontinuidad, que es donde la forma se invierte, es decir, como que rompe la volumetría general y se produce esta forma pasante. Digamos, esto también tiene que ver con que esta y esta parte es la que uno en general toca, entonces es un material, o sea, una textura más lisa. Hay toda una textura que está destacado, tanto en estas áreas como en la superior. Todo eso ayuda a sectorizar y a ir dándole distintos niveles de lectura al producto. O sea, acá hay una continuidad, la textura se repite en ambas piezas, están hechas con distintas tecnologías, unas inyecciones de resoplado, pero se trata de equiparar y de generar esos sectores para que sea más intuitivo el uso. Algo que sí está disimulado son las entradas de aire, que están en la parte, no sé si las puedo mostrar ahí. En el modelo anterior eran mucho más visibles, es un área que siempre está sucia, o sea, entonces en este caso sí están disimulados, acá hay un recurso de no querer mostrar. Peor es que, bueno, lo que decía, esto es claramente una sustracción también al volumen general, funciona para enrollar el cable, ¿sí? Tenemos acá, así que tiene su... Sí, algo interesante que me parece también está bueno destacar, que por ejemplo la pieza esta superior, que parece que es un acento más a destacar, tiene su explicación, no es caprichosa, sino también tiene una explicación porque lo que hace es permitir que la manija no tenga costillas
desmolde fácilmente y dé la sensación de estar completamente, digamos, tener un recorrido de plástico completo para la mano y sea mucho más fácil de sostener. Ahora, acá lo que se decidió es continuarlo con color, potenciar esa decisión de una manera que compense compositivamente el color del producto.